¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Razones de Estado para esta jornada ya de día lunes 14 de julio del año 2025. Vamos a saludar de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percio Almadero, quien está a cargo de los comentarios. Y cuando ya estamos a día lunes 14 de julio del 2025, empezamos siempre a echar un vistazo cómo vienen a mano las encuestas. Esto que de alguna manera orienta el perfil de un grupo de chilenos que es representativo de toda la nación y que siempre llama la atención, particularmente cuando hay disputas políticas, como las que nosotros viviremos ahora en agosto. Ahí tenemos que tener listos todos los parlamentarios, todas las listas parlamentarias, etcétera. Y también en la competencia de noviembre y con la segunda vuelta en diciembre. Obviamente, aquí viene todo una angustia, una expectación, porque ¿qué va a pasar finalmente con todo esto de lo que hoy día prometen la continuidad del gobierno, las izquierdas, o tal vez cambiar de mano para que lleguen las derechas a gobernar probablemente los próximos 4 años, a partir de marzo del próximo año? Aquí, distinguidos auditores, hay que tener mucho cuidado porque de repente hay que analizar contextos, como lo hemos dicho tantas veces acá en Razones de Estado, y los contextos acá son difíciles. Son difíciles porque estamos de alguna manera siendo espectadores de mundos que no conocíamos hasta hace unos pocos meses atrás. Y lo digo así porque esto de la globalización, ¿ya?, de esta continua, lucha que hay entre el capitalismo y el socialismo, lo que es los mundos que representa la China dictatorial, el mundo del socialismo, el mundo del comunismo, y el mundo de Occidente, el mundo de lo que es el capital, la mirada liberal de la vida. En consecuencia, ese tema nosotros no lo podemos dejar de lado, porque obviamente ya empezó a influir en lo que eran estos pactos globales que hoy día, a propósito de los, de estos recursos, de estos impuestos que quiere, cobrar Trump a los países que comercian con él. Es definitivo que, si bien es cierto, es un problema que es aledaño, ya toca las puertas de toda la política, particularmente democrática, del mundo, y en Chile también estamos frente a esa situación. ¿Que es vital o que es definitiva? No, no lo es, pero sí es importante tener en consideración, porque eso va a definir aspectos. Porque en definitiva, Trump llegó, a mi juicio, para generar condiciones distintas a las que observamos en los mundos democráticos en los últimos años, en los últimos meses y en las últimas décadas. Obviamente, aquí en Chile tenemos que entender que hoy día tenemos un presidente como Donald Trump que va a influir en la política de las democracias del mundo y de las no democracias también. En consecuencia, aquí estamos viendo cómo va Kast, cómo va Matei, cómo va Aparicio, cómo va Jara. Y todo esto que empieza ya a alumbrar esa cierta efervescencia que va a ir tomando tono, va a ir tomando fuerza, como esas olas que uno ve que vienen y de a poco empiezan a encaramarse y a saber que la ola viene más o menos pesada, pero que la ola viene es un hecho. Hoy las encuestas, como señalábamos recién,
empiezan ya a tomar un tinte, ¿no? Y empiezan a tomar un tinte, yo diría que para nada, digamos, distinto. ¿Ya? La encuesta CADEM le da a Jara un 28%, con eso no gana nadie. Acá le da un 23%, tampoco gana con eso, o sea, no tiene el 50 más 1, pero es lo que la gente quiere. La gente quiere decir, pero, ojo, aquí hay demasiada gente que todavía no tiene opinión. Que no tiene opinión, pero que también no le tiene tanto cuidado o tanta, diría yo, tanta angustia a lo que significa el comunismo en el mundo, porque no lo han vivido, no lo sienten. Hay mucha generación nueva que no tiene idea y le da lo mismo, no calza eso de que comunismo y anticomunismo. Por lo tanto, hay que tenerlo cuidado, hay que tenerlo en consideración para los efectos que muchos creen, particularmente los mayores, los más viejos, ya, que esto se va a definir porque tenemos una candidata del Partido Comunista liderando a todas las izquierdas en nuestro país. Obviamente, distinguidos auditores y televidentes, aquí hay que entender que se están jugando aspectos que son importantes de definir, particularmente para las derechas, que yo las veo enfrascadas en un mundo que desde afuera las veo como caminando lenta, pero persistentemente a un fracaso rotundo. Lo único que podría salvar a las derechas, creo yo, es que las izquierdas lleven 2 listas parlamentarias, igual que las derechas. Pero si las izquierdas llevan una lista parlamentaria, que yo creo que van a llegar a la lista parlamentaria, porque el poder para las izquierdas es muy importante, porque muchos viven de los pitutitos, esos que se consiguen por acá, la municipalidad, en los ministerios, por ahí, las embajadas, etc. Si la izquierda lleva una sola lista y la derecha lleva 2, o sea, el cuento se acaba. Podrían tener el gobierno, pero no van a tener el Parlamento. O sea, nada. Con un Parlamento, con un país que se recibe el próximo año, que es de un estado calamitoso y paupérrimo. No hay plata. El país, lo que crece es una vergüenza. Pero lo que es vergüenza es casi el billón de desempleados, particularmente en el mundo femenino, a consecuencia de cuestiones que pasaron en este gobierno. Las 40 horas, el sueldo mínimo, hoy día están, particularmente las pequeñas empresas, están acogotadas respecto a qué van a hacer con estos sueldos mínimos que se subieron y muchas veces no se sostienen, salvo los que tuvieron la suerte de ir a trabajar al Estado, de más de 100.000 personas que se fueron en este espacio que va de gobierno. Pero, por otra parte, también hay un efecto de confundir a sectores como son el sector de las derechas, cuando el nombre del pacto que tienen los republicanos, los socialcristianos y los libertarios se llama Derecha Unida. Y aquí no está la derecha de Matei, no está la derecha de la UDI, de Renovación Nacional y de Bópoli. Derecha Unida se llama ese pacto, reitero, y ese nombre es un nombre muy divisorio porque están dejando fuera de las derechas con ese nombre a lo que representa Renovación Nacional, la UDI, particularmente, que tienen el gran soporte de los parlamentarios que hoy día quisieran ir a la reelección o representan a ese sector, al sector de Matei. Un tema que es pendenciero, pero que es gravitante. Aquí, a mi juicio, ya la derecha está jugando con fuego. Porque no es que tengan hoy día a favor el hecho de estar compitiendo con un mal gobierno. El gobierno
y Boric no suben del 30% de respaldo promedio, ¿eh? Y con eso no se gana en ninguna parte. Pero suele ocurrir, como ya pasó, ¿ya? En el segundo estreno que se hizo para poder tener una constitución donde las derechas, pudiendo haberse quedado con un fortalecimiento importante de lo que era una nueva constitución, no la lograron por estar desunidos. Y a las izquierdas eso le vino de perilla. Respiraron profundo cuando también la ciudadanía rechazó la constitución de las derechas, tal cual había rechazado la constitución de las izquierdas un tiempo antes. Pero hay hechos que son vitales. Que a mí me parece que las izquierdas van a jugar un rol, porque acá, dado como no tienen un buen gobierno y tienen a una comunista que lo está liderando, a mí me parece que eso tiene muchas visiones, porque en el mundo de los socialdemócratas o del socialismo democrático ya hay personas que son importantes e influyentes que ya han dicho de ese mundo que no van a votar por Jara. La pregunta es si no votan por Jara, ¿por quién? ¿Voto blanco? ¿Voto nulo? ¿O un castigo, claramente a levantar a otro candidato que podría ser, por ejemplo, Parisi? En consecuencia, ya se ha producido en varios aspectos señales a 2 semanas de haber ganado Jara, que hoy día las cuestiones no le vienen bien, porque ya lo dijimos, esto era un levantamiento, una cosa de poca gente que fue a votar, apenas un 9,1% por una electoral, ¿ya? Y le dieron muy duro aunque había ganado, pero bueno, muchas veces suele ocurrir que algunos comentaristas de la política muchas veces no le ponen atención y no le dan a la ciudadanía, al elector, esferas de contextos para que entiendan qué es lo que se está discutiendo. A mi juicio, no es bueno decir que una persona gana y no fijarse que ganó dentro de un contexto en que fue a votar muy poca gente. Hay situaciones que están pujando uno y otros aspectos que tienen que ver con lo que estamos viviendo, en todos los aspectos. Porque aquí cuando se habla de política o cuando se habla de candidatos, tenemos que entender que acá hay cuestiones que están pasando y que hay que considerarlas porque van a tener un tono que va a influir en las, yo diría que en la densidad de lo que son las emociones. ¿Cuánta emoción vamos a sentir de acuerdo a uno u otro tema para ir a votar? ¿Por qué nos parecen que podrían ser las personas más razonables para poder dirigir el país y levantar este país que hace muchos años está caído, pero que ha caído más y brutalmente estos últimos 4 años? Es evidente que un sector que todavía no se pronuncia va a ser vital para esto. Y en eso hay que estar muy claro respecto a lo que va a pasar. Porque también hay que entender que hay muchos heridos acá. El socialismo democrático, particularmente el PPD y el Partido Socialista, que están pujando para saber si quieren llevar una sola lista, quiénes van y quiénes no van y a quiénes sacan. No veo digamos, al Partido Comunista aceptando que les bajen a la mitad de los diputados que hoy día tienen, o los senadores, para darle cupo a un socialista o a un PPD o a un demócrata cristiano. Ahí hemos visto cómo la democracia cristiana, con lo poquito que le queda, ya están arrodillándose ante Jara, como ha ocurrido con el diputado Edo, vicepresidente de la Cámara, para que le dejen el cupito ahí que tienen para que vuelva a salir. Es parte de las humillaciones que tiene que vivir la política, porque muchos saben que si se van de ahí, probablemente se transformarán en don nadie. Y van a tener que buscar peguita en una alcaldía por ahí, tal vez,
en alguna subsecretaría, por ahí en un escritorito que le den, para poder pasar, sobre todo porque muchos saben y muchos entienden que la próxima pasada, si es que las derechas van juntas, va a ser una barrida brutal en el Congreso. Pero como eso no se ve hoy día en el horizonte, porque ahí están lo que les dicen llamarse la derecha unida, ya con Chile Vamos, que también son de centro derecha y derecha, dejándolo fuera de esta situación. Por lo tanto, por ahí hay un cierto aire que le queda a los parlamentarios, porque hoy día todos se miran en el Congreso y quién va y quién no va, a quién le van a dar la pasada o no le van a dar la pasada, y cuánto va a ser la manija con la que se va a quedar el Partido Comunista aunque no gane la elección presidencial. Eso no lo han visto, porque acá, a mi juicio, para que tal vez retome el aire el socialismo democrático, el Partido Socialista, importante, el PPD, el Partido Radical, es que la derecha gane, o las derechas, para que puedan sacarse esta mufa respecto de que, así como el socialismo democrático llegó a levantarle la cambucha al gobierno, porque lo estaban haciendo pésimo, ¿ya? Y tuvieron que llevar a Toá, a Carrera, que le arregló el naipe, y el socialismo le arregló el naipe al gobierno, porque le entregó cuadros y le entregó personas que sabían de gobierno. Aquí llegaron con chiquillos, hijos de papá, ya jovencitos que tenían ideas tan parados porque nunca le han dado trabajo a nadie y han vivido de la política. Ahí tienen el gobierno. Y finalmente, esos niñitos de papá sacan un 10% de este 9,1 que fue a votar. O sea, están ahí para adentro viendo por qué le pasó esto, están desesperados, porque no entienden, no tienen experiencia para esas cosas. Ahora, ¿qué va a pasar en lo más digamos, más ventajoso para uno y otro sector? Bueno, la presentación de Johannes Kaiser como proclamación de un candidato con una multitudinaria cantidad de personas que fue impresionante. Aquí al Espacio Riesgo yo creo que no se lo esperaba nadie. También aquí hay que ver cómo se logra eso y qué de eso podría eventualmente salir, porque hoy día la cosa está muy líquida, ¿no? Se habla de quién gana, quién sacó esta semana las mejores aprontes en la encuesta. Pero ya la UDI está diciendo, ya, respecto que dice que están a punto de pegarse otra farra si no llegan a listas conjuntas, o sea, una sola lista en la derecha. Esto animado por un estado emocional, ¿ya? Por una situación emocional de nuestro país, donde hay una preocupación por lo que está pasando en el ejército y en la Fuerza Aérea respecto del narcotráfico, ¿ya? Y sobre todo porque alarma una situación que es muy importante para saber quién de esto se va a definir, independiente de lo vergonzoso, ¿ya?, que encontró el ministro Cordero, el déficit del control de que ha hecho los carabineros a propósito de esto, que controlaron vehículos y a personas que no detuvieron ni se llevaron los vehículos a pesar de que estaban con órdenes de aprehensión. La carta que ha hecho la UDI respecto a insistir sobre la unidad de la oposición, llevando un tema urgente, porque ya empezaron al menos a tomar una cierta consideración de lo que está pasando internamente, ¿ya? Y de lo que va a significar competir las derechas con dos listas parlamentarias contra probablemente, reitero, una de las izquierdas liderada por la comunista Jara. Aquí, distinguidos auditores, esto pasa y va a seguir pasando, ¿no? Va a seguir pasando mucha agua bajo el puente, y obviamente habrá que entender que hay situaciones que uno tiene que ir aquilatando, porque la política tiene eso, de lo cambiante, ¿no? de lo que van a significar esos enormes retrocesos o avances que van a tener
los que hoy día apuntan a representarnos en el Parlamento, particularmente, y en el gobierno. Esto sin considerar que hay cuestiones que vienen y que son importantes, porque próximamente acá se va a hacer acá en Chile un encuentro ya de gobernantes de izquierdas en una cumbre que está organizando el presidente Boric. Y yo, como se llenaba hace algunos días acá en Razones de Estado, ya estamos viendo a una situación de Trump, ya que ya ha hablado políticamente respecto a sus aranceles, y no es solamente el cobre que puede estar acá en cuestión, sino que pueden asumir muchas cosas respecto a otras cuestiones con las cuales tenemos comercio con Estados Unidos. Ya se vio cómo actuó el propio Trump, el presidente norteamericano, respecto del apoyo que le entregó a Bolsonaro contra Lula en Brasil. ¿Qué va a ocurrir acá en Chile? No tenemos mucha claridad respecto a eso. Somos un país chiquitito. Eso es muy claro que somos en este mundo. ¿Ya? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer con lo que somos? Hasta dónde, con lo chiquitito y lo insignificante que somos, qué podemos buscar para poder entender cómo se van a manejar las condiciones propias de nuestro país. Propia me refiero a cuánto vamos a poder crecer. Si eso es lo dinámico. Eso fue la gran, yo diría, la gran, idea, ¿eh? La gran decisión de la humanidad cuando se habla de crecer o no crecer, y en esto, obviamente, todos tienen que ir viendo cómo se crece. Ya Chile tomó este camino hace muchos años, ha crecido mucho, pero mucho en las últimas décadas. Estados Unidos no, porque se siguen endeudando, por eso están muy preocupados con Trump y otros. Pero por sobre todo, porque en Chile se está viendo como fue en los años 70 y antes también. No nos olvidemos de lo que ha sido nuestro país para el ejercicio de las ideologías post Segunda Guerra Mundial. Fuimos así como un matraz de experimentación de cuestiones políticas que hoy día también están digamos, sobre la mesa. Mire cómo podemos llegar a tener una candidata que habla de una renovación de la Guerra Fría en Chile respecto de lo que es el comunismo versus el capitalismo. Y volvimos a creer eso cuando volvemos a caer en una situación que, siendo la constatación de lo que vivimos, es lo que hoy día se ve, con una Guerra Fría que fue perdida por el marxismo. O sea, todos saben, parece que menos los comunistas, que a donde van generan pobreza. Eso ya no lo dice la derecha, lo dice la izquierda hace mucho tiempo. Toá se lo dijo en su cara a su colega, la ex ministra Jara. A donde van generan pobreza. Y eso es lo que está hoy día escarbando un mundo de la socialdemocracia o del socialismo democrático que en la voz de algunos dirigentes dicen que van a ir a hablar por Jara. Pero ya se empezó a ver, solo 2 semanas, que esta cuestión no va a ser tan así. ¿Ya? No es solamente por lo que ha señalado el ex dirigente del socialismo democrático, Agustín Esquella. También lo ha dicho el ex ministro de Hacienda, se me escapa un poco el nombre, el ministro de Hacienda importante que tuvo, en la concertación, que de hecho claramente no tiene ningún interés en ir a ayudarle en materia económica, porque este es el gran choque, ¿ya? O sea, el comunismo, gran generador de pobreza en todo el mundo, no se halla, ¿ah? no se acomoda, le da como la distemper, ¿ah? Como que se le aprietan todos los esfínteres cuando le dicen, oye, sabes que tenemos que crecer. Y ahí vienen porque
no se crece de la mano del Estado, se crece de la mano de los particulares. Y ahí aparece el resentimiento más profundo, ¿no? Esa cosa que odian, esa cosa que les molesta, esa cosa que no toleran, es que otros creen, digamos, generen pobreza. O que más que otros generen pobreza con ellos, como están al frente los otros que no quieren pobreza. Quieren darle otra oportunidad generando lo que hay que hacer, generando riqueza, generando acciones para poder desarrollar a nuestro país. En consecuencia, así se viene esta semana. Se viene esta semana con condiciones que van a ser muy desfavorables y sobre todo con un dato que va a golpear muy potentemente, creo yo, a la candidata Jara. A los casi 400 delincuentes de la primera línea que hoy día que fueron indultados y que además se le entregaron pensiones de gracia de por vida, les quiero decir algo, que va a tener que salir el presidente Boric y Jara a representarlo. De esos más de 400 delincuentes le han generado ya al país, entre el año 22 y este año, más de 5.000 millones de dólares en pensiones de gracia. Y ahí los quiero ver respecto a qué va a decir el socialismo democrático respecto a esto, que no dijo ni una sola palabra cuando esto se estaba produciendo, porque eso va a ser, a mi juicio, uno de los antecedentes que van a empezar durante esta campaña. Porque es lícito preguntarse, ¿y por quién van a votar esos delincuentes de la primera línea? Que hoy día van a vivir gratis hasta que se mueran por estas pensiones de gracia. Un tema que obviamente va a traer un nuevo antecedente a la cuestión política interna, mientras las derechas, ahí también con sus esfínteres también bien apretados, se empiezan a dar cuenta que la posibilidad de éxito real se les va, porque tal vez podrían ganar el gobierno, pero con una sola lista de las izquierdas jamás van a ser mayoría en el Parlamento. Un tema que obviamente seguiremos conversando durante las semanas venideras. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Muy bien, estimados amigos, hemos escuchado la presente edición de Razones de Estado junto con el doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero. Siga usted la sintonía de la Fuerza del Norte. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.